Que sea nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos continúe bendiciendo con su palabra, que sea siempre su Espíritu Santo dentro de cada hombre y mujer que tiene esa gracia del Espíritu de Dios dentro de él, que sea siempre su gracia, que sea siempre el amor de Jesucristo en cada ser humano, para que el ser humano logre entender, logre comprender, logre estar consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Que sea su amor, que sea su gracia, que sea el Espíritu Santo en cada ser humano, y que podamos entender y comprender que estamos viviendo en el tiempo más importante de todos los tiempos. Porque ¿qué es lo que hace más importante un tiempo, una edad o una dispensación? Es cuando el ser humano, cuando el individuo, cuando esa sociedad está consciente de la vida, está consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Eso es lo que hace más importante un tiempo, una edad, una dispensación. Cuando el ser humano, cuando el individuo, cuando los hijos de Dios están conscientes del porqué de su existencia. El tiempo más importante para la raza humana fue cuando se levantó el gran profeta Moisés. El tiempo más importante para la raza humana fue cuando el rey David fundó Israel, fundó Jerusalén. El tiempo más importante para los hombres y mujeres de el tiempo cuando vino Jesucristo fue ese el tiempo más importante. ¿Cuál es el tiempo más importante de los seres humanos en pleno siglo XXI, año 2025? Cuando el ser humano está consciente de la vida, cuando el ser humano está consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando el ser humano descubre el Espíritu de Dios que está dentro de él. Eso es lo que hace importante y más aún importante el porqué del significado de la vida, cuando el ser humano está consciente de el porqué está con vida. Que sea la gracia de Dios, que sea su Espíritu Santo, que sea el amor de Jesucristo en cada individuo en este planeta Tierra. Que no estamos hablando de un sistema religioso, no estamos hablando de un dogma, de un credo, de una tradición, no estamos hablando de crear una sociedad bíblica, una sociedad eclesiástica, un doctorado en divinidad, con conocimientos en teología. Estamos hablando de la humanidad, esa bendita humanidad que es una obra maravillosa de la creación de Dios, es decir, la humanidad completa le pertenece al Creador que creó todo lo visible e invisible, y eso es lo que hace maravilloso este planeta Tierra, porque cuando el ser humano conoce y reconoce el significado de la vida, cuando el ser humano conoce y reconoce de que hay un Creador que creó todo lo visible e invisible y que lo creó a él, una obra maravillosa de la creación de Dios. No estamos hablando de colores, no estamos hablando de riqueza o pobreza, no estamos hablando de lo intelectual o ignorante que pueda llegar a ser una persona. Estamos hablando de la maravillosa obra del Espíritu de Dios obrando en este planeta Tierra. Es decir, el omnipotente, el omnisciente, la divinidad, Dios mismo en su obra creadora, Él es absoluto y Él ha obrado, está obrando y continuará obrando en todos los colores de las pieles de los seres humanos, así como Él obra en su maravillosa naturaleza de su creación. Es decir, cuando nosotros vemos los continentes, vemos todo lo maravilloso que hay en este planeta Tierra, cuando vemos su obra creadora, cuando vemos todo lo creado, vemos que es Dios mismo obrando en su maravillosa creación. Por eso es
que el ser humano tiene que estar consciente de la vida, el ser humano tiene que estar consciente del porqué del aquí y el ahora. Dios no ha estado obrando ni obrará en sistemas que asimismo se conocen como sistemas eclesiásticos, sistemas bíblicos, sistemas religiosos. Dios obra por su espíritu a través de la persona, es decir, Dios mismo obrando en un anciano, en un joven, en una mujer, Dios mismo obrando en un niño. Cuando vemos su maravillosa creación, cuando vemos un niño con vida, es Dios mismo dando la vida. Cuando vemos un anciano dándole gracias al Creador que creó los cielos y la tierra, es Dios mismo obrando en ese anciano. Cuando vemos su maravillosa naturaleza, cuando vemos los ríos, los mares, cuando vemos la naturaleza misma, Dios mismo obrando en toda su creación. Eso es estar consciente de la vida, estar consciente del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. No somos parte de los religiosos, no somos parte de esas sociedades que se autoproclaman conocedores o que se dicen tener toda la verdad. La verdad es conocer y reconocer al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Es la única verdad porque es la eterna verdad. Él está fuera de todo lo creado. Él está fuera de todo lo visible e invisible. Él es absoluto. Él es Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios cuando nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos ver a Dios cuando vemos esos maravillosos personajes de la historia de la raza humana obrando y dando testimonio de que no hay más grande Dios que el único y soberano Dios, amo y Señor? Eso es estar consciente de el Espíritu de Dios obrando a través de los seres humanos. Por eso es que los hombres y mujeres que han visto la obra maravillosa de Dios a través de su Espíritu en los seres humanos, ellos han venido para dar testimonio, para demostrar cuál es la grandeza de Dios, para honrar y glorificar a el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento vemos como todos los profetas, los patriarcas, los poetas, los escritores, todos esos hombres y mujeres maravillosos que aparecen en la historia bíblica, ellos tuvieron una sola misión, y era honrar y glorificar el nombre de Dios. Cuando vemos en el Nuevo Testamento todos los personajes del Nuevo Testamento, todos esos maravillosos hombres y mujeres de la historia del Nuevo Testamento, todos y cada uno de ellos, llenos del Espíritu de Dios, honraron y glorificaron el nombre de Dios. Esa es la gran diferencia de los que conocen el Espíritu de Dios obrando por medio de sus hijos a los líderes religiosos, a las organizaciones religiosas que se autoproclaman líderes religiosos, que se autoproclaman guías religiosos, que se autoproclaman vicarios, que se autoproclaman profetas, que se autoproclaman toda clase de nombres para controlar y manipular la mente del ser humano. Los hombres y mujeres de Dios que vieron obrar el Espíritu de Dios, lo vieron obrar en todo lo visible e invisible y le dieron la honra y la gloria al dador de la vida. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, el que nos permita en esta mañana poder ver el Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. En el libro de Salmos, en el Salmo 32, del 2 al 7, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tus manos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te
declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. En el libro de Salmos, en el Salmo 40, en el Salmo 119 del 1 al 35, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean mis guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus mandamientos he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues todos tus testimonios son mis delicias y mi consejero. Abatida está el polvo está abatido hasta el polvo está mi alma. Vivifícame sobre tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El Espíritu de Dios hablando
por medio de sus hijos. Cuando logremos entender y comprender el significado de nuestra vida, cuando logremos entender y comprender que no hemos venido para vivir como todos los vivientes viven en este planeta Tierra, cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro continente, cuando vemos el planeta Tierra y nos damos cuenta de cómo es que funcionan los espíritus de la quinta dimensión y cómo es que funciona el Espíritu de Dios a través de sus hijos, nos damos cuenta de el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, nos damos cuenta cuál es la misión que tenemos de parte de Dios y nos ponemos en el campo de batalla para seguir el mandamiento del Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. En el Salmo 145 del 1 al 21, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y todos tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, y en la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Que sea siempre el amor de Jesucristo en los seres humanos, para que los seres humanos logren entender y comprender el significado de la vida, logren entender y comprender cómo Dios ha hablado, está hablando y continuará hablando a los seres vivientes, como dice su bendita palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los profetas en los postreros días, es decir, en el día de Jesucristo, habló el gran yo soy, el omnipotente, el omnisciente, a través de el único y soberano Hijo de Dios, porque fue Dios mismo haciéndose un cuerpo mejor conocido como Jesús. El Cristo nos ha hablado por medio de Jesucristo a los seres vivientes, a los seres humanos, para que todo ser viviente,
para que todo ser visible e invisible, es decir, la raza humana, los animales, todo ser viviente y aún los ángeles se postren al dador de la vida, al Señor Jesucristo, porque Él es el amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible, el Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Cuando vemos al Señor Jesucristo, al dador de la vida, que Él dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de su vida, es decir, cada segundo de la vida del ser humano que hace contacto con el Espíritu de Dios es Jesucristo mismo en ese aliento de vida en el ser humano, para que el gran yo soy hable por su Espíritu Santo en cada individuo que ha reconocido cuál es su misión en este planeta Tierra. Cuando los hijos de Dios reconocemos al omnipotente, al omnisciente, cuando los hijos de Dios conocemos al único y soberano Dios, es decir, a Jesucristo, el dador de la vida, proclamamos el nombre de Dios a través de Jesucristo por toda la eternidad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, porque no hay otro nombre dado a los ángeles, a los arcángeles, en el cual también se puedan glorificar. Es decir, en el nombre de Jesucristo, los seres vivientes, los animales del mar, de la tierra, la naturaleza misma, los ángeles y arcángeles se postran a ese nombre, porque Él es el único y soberano Dios. Veamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 10, del 1 a 33, qué es lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún
ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Sí, al padre de familia llamaron Belzebub, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamádlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré, y le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Gracias al dador de la vida, que en todo tiempo y en toda hora hubieron y hay hombres y mujeres que han conocido el Espíritu de Dios dentro de cada uno de ellos y han permitido y han dejado que el Espíritu de Dios obre y hable en cada uno de ellos. Vemos esa profecía que nuestro amado Señor Jesucristo habló a esos que envió, a esos que escogió, y fue el Espíritu Santo, como el mismo Jesucristo le dijo, hablando por medio de ellos. Mas, sin embargo, también vemos la profecía que Jesucristo les dijo, que aún no terminarían de predicar el evangelio en todo Israel cuando vendría el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo en su Espíritu Santo, hablando a la humanidad por medio de los seres vivientes, por medio de todos esos maravillosos hombres y mujeres que se levantaron proclamando a Jesucristo como el único y soberano Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Filemón, Timoteo, Tito, el gran Pablo y todos los personajes de la historia hasta llegar a nuestro tiempo. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. En el libro de Marcos capítulo 16 del 9 al 16, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le
no lo creyeron, pero después apareció en otras formas a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visitado, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Pero ¿cómo es que la raza humana conocerá la verdad del poder de Dios? ¿Cómo es que la raza humana conocerá el Espíritu de Dios? Es cuando los seres humanos que están conscientes de la vida, cuando el ser humano se ha conocido a sí mismo y ha reconocido que Dios a través de su Espíritu Santo está dentro de él, comienza ese ser humano a hablar de las profecías bíblicas, de los misterios de la Biblia, comienza a recibir el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y es allí donde la raza humana conoce y reconoce al único y soberano Dios. Conoce la raza humana al Espíritu de Dios que habla por medio de sus hijos. Así como los hijos e hijas de Dios en el Nuevo Testamento conocieron cómo Dios habló en el Antiguo Testamento, así como los seres humanos, los hijos de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron de las profecías del Antiguo Testamento, así también cada ser humano que conoce y reconoce el tiempo en que está viviendo, que conoce y reconoce el significado de su vida, de su existencia en este planeta Tierra, se da cuenta cómo es que Dios habla, se da cuenta cómo el Espíritu de Dios ha obrado y está obrando por medio de los seres humanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, del 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios hablando por el Espíritu Santo a través de sus hijos. Romanos capítulo 8, del 1 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Primera de Corintios capítulo 2. Del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Que sea la gracia del Espíritu Santo, que sea siempre Jesucristo mismo hablando en cada uno de sus hijos. Cuando los hijos de Dios hacen contacto con el Espíritu Santo, cuando los hijos de Dios le permiten al Espíritu Santo hablar por medio de ellos, esos hombres y mujeres de Dios se dan a la tarea en todo tiempo y a toda hora de hablar de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios, demuestran a la humanidad qué es lo que el Espíritu de Dios ha hecho, hace y hará, porque es el mismo Dios en su Espíritu Santo hablando por medio de sus hijos. Que sea la gracia de Jesucristo para que podamos entender y comprender que somos los hijos de Dios, predestinados por Dios para que Dios hable por medio de sus hijos. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Efesios capítulo 1. Del 3 al 21. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria,
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, el Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Sigue diciendo el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2 del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sigue diciendo en Efesios capítulo 3 del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 6 del 11 al 17. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Filipenses capítulo 1 del 2 al 6. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Colosenses capítulo 2 del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que sea la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, el que nos permita poder entender cuál es la misión que Él nos ha encomendado como hijos de Dios. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Segunda de Timoteo capítulo 1 del 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias al dador de la vida, que podemos ver el Espíritu de Dios
hablando por medio de sus hijos, no en un sistema religioso, no en un dogma, credo, tradición o filosofías baratas de creencias apoteósicas inventadas por líderes religiosos, sino a través del Espíritu Santo en el individuo, siendo enseñado por el Espíritu Santo, cada individuo que ha conocido y reconocido el porqué de su existencia en este planeta Tierra, que ha conocido y reconocido cuál es la misión de su alma en este planeta Tierra, porque Dios ha puesto una pequeña partícula de Él en esos hombres y mujeres que se atreven a conocerse a sí mismos, que se atreven a hacer contacto con el Espíritu Santo, que corren al campo de batalla para hablar y profetizar del mensaje del Evangelio eterno. En el libro de Hebreos, capítulo 4, del 1 al 16, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y de reposo. Él reposó, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo en el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Que sea la gracia del Espíritu Santo, que sea el amor de Jesucristo en la humanidad, en todos los seres humanos que se atreven a conocerse a sí mismos, que se atreven a darse cuenta que son parte de la obra maravillosa de la creación de Dios, que hay un creador que creó los cielos y la tierra, que hay un creador que asimismo se creó un cuerpo para que la humanidad, para que los ángeles, los arcángeles pudieran ver a Dios a través de Jesucristo, porque los seres vivientes en este planeta Tierra no conocían al único y soberano Dios, porque los ángeles y arcángeles no conocían al único y soberano Dios. Fue cuando el único y soberano Dios se hizo a sí mismo un cuerpo mejor conocido como Jesús el Cristo. La humanidad completa puede y reconoce al único y soberano Dios a través de Jesucristo. Los ángeles y arcángeles conocen al único y soberano Dios a través de Jesucristo. La humanidad completa, lo visible e invisible, se postran al único y soberano Dios, que es Jesucristo, el dador de la vida, el Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos, es decir, los hijos de Dios que se reconocen a sí mismos, los hijos de Dios que han reconocido que tienen alma, que han dado ese caminar de su vida interior y han hecho contacto con su alma, conocen la misión de Dios, saben que Dios no ha puesto esa alma dentro de ellos para adorno, sino que es una parte de Dios en cada ser humano. Y si tenemos una parte de Dios que es eterna dentro de nosotros, es decir, esa alma que está en cada hijo de Dios nos reconfirma que hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad. Esa alma que Dios ha puesto en los hijos de Dios para hacer contacto con el Espíritu Santo, para que sea Jesucristo mismo en Espíritu Santo alimentando esa alma que Jesucristo ha puesto en cada hijo de Dios. Y cuando los hijos e hijas de Dios hacen contacto con esa alma, cuando los hijos e hijas de Dios reciben al Espíritu Santo, los hombres y mujeres reconocen el Espíritu de Dios, como Dios ha hablado, habla y continuará hablando a la humanidad. El Espíritu de Dios hablando por medio de sus hijos. Reconozcamos que somos los hijos de Dios y que el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Es allí donde viene la gracia de Dios. Es allí donde viene el conocimiento de los misterios de la Biblia. Es allí donde viene el conocimiento de la revelación bíblica. No vienen teologías, no vienen doctorados en divinidad, no vienen sistemas eclesiásticos, no vienen sociedades bíblicas, viene directamente de Dios a través de su Espíritu Santo a cada individuo. Vemos a esos millones de seres humanos hablando de la gracia de Dios, hablando del mensaje del Evangelio eterno. Somos la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, año 2025, le hablamos a la humanidad de el poder del Espíritu de Dios. Es Dios hablando por su Espíritu Santo a los hombres y mujeres que quieran conocer la gracia del amor de Jesucristo y aún que quieran ser parte del mensaje del Evangelio eterno, para proclamarle a la humanidad que no es a través de sistemas religiosos, no es a través de sociedades bíblicas, sino
que es a través del mismo individuo que el Espíritu de Dios habla. Cuando el Espíritu de Dios visita al individuo, es el individuo hablando de la palabra de Dios, dando testimonio del poder y del amor de Jesucristo para toda la eternidad. Que sea el amor de Jesucristo en la humanidad, que sea el Espíritu Santo hablando en todos esos hombres y mujeres que quieren ser parte de el Espíritu de Dios para hablarle a la humanidad del amor y de la gracia de Jesucristo. Muchísimas gracias.